Buenos días, ¿cómo andan arrancando esta nueva mañana, esta nueva semana? Empezamos y levantamos la persiana de la M530 de la Radio de las Madres. 2 minutos pasan de las 7, 9 grados, una décima tenemos de temperatura en el AMBA y va a estar así, fría esta semana. El día de hoy también la máxima vamos a tener 19 grados. Pero parece que va a ser mañana frescas con mucha amplitud térmica y vamos a estar rondando los 18, 19 todas las tardes hasta el miércoles. A partir del miércoles, bueno, la máxima va a estar un poquito más abajo como tuvimos a lo largo de este fin de semana, que estuvo lindo, soleado también, pero bastante frío por las tardes, noches cuando empezó a bajar la temperatura de a poco. Nubes para mañana y pasado, con estas temperaturas y esta amplitud térmica de así, de 10 grados, de punta a punta. Arrancamos con 6, 7 y terminamos las tardes con 19. ¿Cómo anda, querido Silvio Soler, en la puesta en aire de operación técnica, nuestro maestro de sonidos? Está también Gary Castro en la producción y coordinación del otro lado del vidrio. Juan Pablo Fierro ahí también con los pulgares, dedo en alto. Y Leandro Deza en la operación técnica de las cámaras, del streaming de la Radio de las Madres. Vicente Castro en las redes sociales. Y saludamos también al queridísimo Gustavo Cirelli, que ya está en posición. Dale vos que te preparo un mate, Cirelli. ¿Cómo andamos? Muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo pasó el fin de semana? ¿Bien? Bien, bien. Una cosa de descanso, todo lo que pude. Y vos estás quedando corto el fin de semana a esta altura del año. ¿Viste? Cuando llega agosto, Puede el fin de ser. semana te empieza a quedar corto. Puede ser muchas actividades o cosas que uno va postergando para hacer el fin de, digamos. Pero bueno, sí. Sí, y viste, y el bar del fin de siempre tiene alguna cosa, siempre tiene algún evento que te vincula un ratito al trabajo, Sí, viste, por supuesto. alguna cosa que te queda para el sábado, para el domingo. ¿Sabés qué me relajó bastante la cabeza? Y esto lo tiro ahí como comentario. Me hice un fueguito el sábado a la noche. Y viste que el hecho de que... Y después lo continué, ¿no? Me quedaron unas maderitas y le di casi como largo. Entonces me quedé contemplando el fuego un rato largo. ¿Lo apagó antes de ir? Sí, por supuesto, sí, antes de irme a dormir, porque si no, viste, peligroso, había mucho viento, podían volar chispas, pero viste, te quedás mirando el fuego y en términos contemplativos y tomando alguna copa de alguna cosa y eso te ayuda a recrear, me parece, bastante las ideas, así que nada, buscando también para la última recta del año a ver cómo hacer, porque viste que también te pasa que por ahí escuchás a veces barbaridades que después necesitas tiempo para procesar, ¿no? Sí, la paradoja de este gobierno. Sí, la paradoja... Por decir, el vocero oficial que miente y que lo hace sin tipo de prejuicio alguno, digamos. Paradojas y fake news podría ser, ¿no? Sí. El título de estos últimos días del gobierno nacional. En un rato les voy a contar, ayer estuve... yo soy fanático de la película que citó el presidente de la Nación sin citar, ¿no? Me tocó hacer un programa especial en la otra labor el viernes a la noche después del discurso, en realidad después de la cadena nacional del presidente Javier Milei, y estaba con el colega, gran colega Fernando Alonso, compartiendo ese momento. Y cuando empezamos a analizar el discurso, y de repente él pone el foco en la frase de la energía imparable, ¿no? De la fuerza imparable que se encuentra y choca con una fuerza inamovible. Bueno, nada, justo le escribe un amigo físico, le dice que eso es lógicamente imposible, no pasa, ninguna fuerza inamovible en ningún momento se va a cruzar con ninguna fuerza imparable porque son contradicciones en sí mismo. Y entonces, bueno, nada, después de analizar un poco eso, me quedo pensando unos minutos y digo, mira, si me das un rato... En algún momento me pongo a buscar y esto seguro es parte de un guión de alguna película de Marvel o de algún cómic. Pasó, hice el comentario, pasó. Bueno, llego a casa, pasada la 1 y pico de la mañana, abro X y hacía media hora un usuario, que ahora no me voy a acordar el nombre, había subido el corte de lo que dijo Milei y el corte del Joker, del Joker de la trilogía de Christopher Nolan de Batman, en el momento en el que dice esto. Claro, pasa que
una incongruencia en el Joker en esa película cuando Batman lo engancha al Joker, porque es justo en el momento que lo detiene antes de que lo metan preso, etcétera, etcétera. Tiene sentido porque están dibujando un personaje sin sentido. Ahora el tema es cuando eso lo usamos para hablar de economía y de la economía que a vos te condiciona todos los días, ¿no? Después voy a contar un poco más porque hay un trasfondo en esa escena que es lo que pasa en paralelo a que Batman y el Joker tienen esa charla, ¿no? Que es todo el tiempo ese personaje lo que está buscando y queriendo demostrar es que a los buenos o a los que creen en las instituciones o a los que creen en una sociedad un poco más justa, él todo el tiempo demuestra que los puede convertir en malos provocándolos. Y tiene mucho que ver con estos tiempos. Me quedo entonces como síntesis que nos gobierna un cómic. Bueno, podría ser. No. ¿Cómo se llama? O que por lo menos el que lo guiona mira mucho cómic. Sí, sí. ¿No? El que arma esos discursos. Porque ya no es la primera vez. Pero me parece que ya a esta altura, que no es la primera vez, lo hacen adrede, dejan como guiños o marcas en el guión oficial para que se note de dónde está. Sí, para que alguien vaya a googlear, ¿no? Claro. ¿Cuál es el basamento, la base donde sacan gente muy instruida? Sí, sí, y también qué tipo de personajes, en qué tipo de personajes son en los que están basados, ¿no? Porque digo, el Joker en esa película, lo que quiere es romper todo. Quiere romper el código humano. Pasa que justamente en ese momento de esa película lo que termina pasando es que la sociedad en su conjunto, unida, le pone un límite y le dice hasta acá. Claro. Estamos locos, pero estamos un poco locos, pero no tanto como vos, ¿no? Es el mensaje de ese final de película. De una ficción. De una ficción, ¿no? Por supuesto. De Christopher Nolan, que es excelente. Muy bien, pero una ficción. Sí, muy buena para ver en el cine, sí. pero es una ficción, exactamente. No tiene nada que ver con la economía cotidiana, diaria, etcétera, etcétera. Buenos días, María Quintero. Muy buenos días, Nicolás. Sí, todavía Nicolás. Todavía Nicolás. Nicolai. Muy buenos días, Gustavo Cirelli, ¿cómo andan? Muy bien. Qué lindo saco que pegaste. Para los que están en el streaming, tiene un saco cuadrillé. Medio Bowie. Exactamente, medio Bowie con un poquito de brillo, lo justo y necesario. María Quintero, que para arrancar este mes que me encantó. Que humildemente dice medio Bowie. Sí, eso bueno. ¿El lado del ojo claro o del lado del ojo oscuro? No, del ojo oscuro, claramente. Perfecto. Claramente. Bien, vamos a meternos en una semana que lo que va a tener también como protagonista, aparte de lo que dejó el fin de semana de fake news del presidente con su vocero presidencial, del cual guarda porque te van a empezar a hablar de las candidaturas testimoniales como operación contra la campaña, ¿no?, de Fuerza Patria para el mes que tenemos por delante, de cara al 7 de septiembre, pero no están confirmando si el vocero presidencial va a asumir su banca en la legislatura porteña, así que digo, guarda con esto porque te van a meter y van a hablar de las campañas testimoniales sin hacerse cargo de las propias. Eso lo vamos a estar desarrollando y también estamos de cara a un 17 de agosto que va a tener ahí directamente el cierre de listas, ¿no? Ya a nivel nacional para lo que serán las elecciones nacionales del 26 de octubre como protagonista. Tenemos información también con eso, así que serán parte de los temas de toda esta semana. Pero vayamos repasando algunas de las textuales y algunos de los discursos y también de los títulos que quedaron en voces de protagonistas estos últimos días, porque, claro, habló el gobernador Axel Kicillof, habló de la cadena nacional también de Javier Milei, el Futurock, y, claro, dijo que básicamente los números que está usando son falsos. Bueno, eso después le costó una fake news, de la que vamos a hablar ahora después de escuchar esto que dijo el gobernador bonaerense. La cadena nacional de ayer venía como una especie de propuesta que es un delirio cósmico, más o menos penalizar a los diputados que no votan lo que Milei piensa que hay que votar, que lo quiere presentar como una ley, no les aprueban en la Cámara, no le aprueban en las cámaras, no le aprueban sus leyes, le vetan sus decretos y ahora quiere que se autopersigan los diputados y senadores porque no están de acuerdo con Milei. Yo creo que es tremendamente border lo que está haciendo. El contenido económico de lo que dijo también un delirio cósmico. También.
Milei viene de vetar leyes que tienen que ver con discapacitados, con jubilados. Los números que construye para dar sus explicaciones son falsos, por donde se los mire. Y además el gobierno tiene un montón de plata. Los títulos públicos que emite generaron intereses por más o menos 29.000 millones de millones. Bueno, eso es más que lo que pagó en jubilaciones Milei. Bien, ahí escuchábamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, claro, desmintiendo los números que usó en la conferencia de prensa, en la cadena nacional, en realidad del otro día, el presidente de la Nación, Javier Milei. Mari. Sí, también que había salido Cristina Fernández de Kirchner en un Twitter fuerte también a desmentirlo, al estilo que tiene la expresidenta en este momento, así como muy claro, muy conciso y muy al hueso, que también estuvo interesante en términos de contenido, ¿no? Sí, y los tiempos, ¿no? También porque después del tuit de la presidenta del PJ nacional, donde le dice, mira, para lo que estás diciendo, o hay que estar loco, o hay que ser un gran mentiroso. En línea con las dos opciones que también había tirado la ex canciller, ¿no? Me parece que no es casual esas dos opciones, o una u otra. No, tal cual. Y las postdata también que resumen un poco ese mensaje, y dice, y haceme un favor, deja de mentir con la cantinela esa de que tu gobierno no hay emisión monetaria. Este es un dato, hay que tener claro que el gobierno está emitiendo. Desde el día 1 el gobierno emite y emite y emite. Duplicó la base monetaria, el endeudamiento creció, atentos con esto, porque cuando Massa se va, la deuda externa argentina rondaba los 280.000 millones de dólares y hoy supera los 430.000 millones de dólares. Lo superó casi en 200.000 millones de dólares la deuda este gobierno en un año y medio. O sea, casi duplicó deuda en un año y medio de gobierno. Guarda, porque esos datos son los que no te están diciendo, como tampoco te van a decir que todo el paquete que están diciendo que viene a romperles el equilibrio fiscal no supera por mucho los 2 puntos del PBI, cuando la guita que nos están saliendo los ricos de nuestro país supera el 4.5% del PBI. Entonces, guarda, porque están siendo miserables con algunos sectores, pero no con todos. Eso son como algunos datos de la economía actual que hay que tener presente, porque tiene que ver con las mentiras y las construcciones también de mentiras, ¿no? Los sectores de menores ingresos son además quienes están se les está sacando esa plata para pagar, no ni siquiera parte de la deuda, sino los intereses. Lo que se está pagando hoy en intereses de esa deuda, que no es que achica la deuda, sino que solo la sostiene en el mismo monto, pero pagamos un montón de intereses. Eso también es un dato, porque no es que la plata que está saliendo hoy es para achicar la deuda. Tal cual, es para que se lleve más guita los tipos que se dedican básicamente a usurar a países como el nuestro. El Postdata 2 dice, y además, y muy humildemente, Milei, mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie, ¿no? Dice, siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas. Y yo le hubiese agregado, muy humildemente voy a decir, ya cuando aclarás no es humilde, pero un Postdata 3, que es, y tampoco nunca usé la cadena nacional para hacer campaña. Porque el otro día la cadena para mí tuvo mucho condimento y carácter de campaña, ¿no? O sea, saliste a ir, pero ¿por qué digo esto? Porque parte del ejercicio de la campaña va a ser que el Ejecutivo confronte con el Poder Legislativo Nacional, que es el que se está poniendo en elección y en campaña para adelante. Si no, mirá el título principal del diario Clarín, ¿no? En la etapa de hoy, donde habla de que el kirchnerismo frenó una comisión que supuestamente se le había ocurrido a el PRO, que sea para investigar las muertes por fentanilo, ¿no? A mí una cosa que me maravilla todavía de los medios de comunicación es que sigan hablando del PRO como una parte escindida del gobierno nacional y de la fuerza política que gobierna hoy nuestro país. Porque esto que dice Clarín va directamente también en línea con el arremeter contra uno de los poderes que tiene nuestra república, que es nada más y nada menos que el poder legislativo, en línea con lo que dijo también el presidente Javier Milei en su cadena nacional, amenazando al Congreso con penalizarlo por hacer su trabajo, es lo que es ahí legislar. Axel, ¿no? Que pensaba, escuchándolo a Axel, nada de lo horrorosa que va a ser la campaña, todo lo que venían diciendo ustedes, y una vez más como la derecha
en este caso un poquito más que la derecha, digamos, la ultraderecha, tira consigna, miente, avanza en un discurso sin sentido, que pregna, digamos, porque por algo es gobierno. Y del otro lado, Axel tiene que argumentar, tiene que poner palabras, tiene que decir, y hoy la escucha no está tan atenta como en otros años, digamos. No, claro. Está como muy fragmentado todo lo que es la recepción de discurso. Bueno, el impacto y lo visual, o el impacto tiene bueno, un impacto, digamos, una penetración. Va a ser una campaña, como dijo Axel, muy compleja, muy horrorosa en un punto. Bueno, y el otro día lo que resume también un poco, ni bien sale la cadena nacional del presidente, es un tuit de la abogada y especialista en derecho, Graciana Peñafort, que pone: gente que desayuna grapa. ¿Cómo vas a mandar al Congreso un proyecto que penaliza la manifestación de la voluntad legislativa, que es el trabajo del Congreso? Dios mío, un profe de educación cívica al menos. No, es una barbaridad. O sea, eso resume, ¿no? O sea, digo, es como querer cerrarlo. ¿No? Sería... Y después esta cosa como, ¿no? De las fuerzas del cielo y al pueblo argentino que nos pide que creamos, ¿no? Sí. Es como el Mesías. Bueno, ahora está bien, ahora se están cagando de hambre, perdón el giro idiomático. Después de lo que dijo Marcio con está todo permitido acá, ¿no? De mis giros no te hagas problema. Sí, de tantos giros parece una centrifugadora más o menos. El pueblo con hambre, los jubilados apaleados, el CONICET con el salario más bajo desde en años, desde la peor crisis, una de las peores crisis que tuvo tu país, que fue la de 2001. En todo ese contexto, el presidente de la Nación usa la cadena nacional para decirnos que confiemos en el proyecto. Porque el mensaje al pueblo, porque el resto de los mensajes del presidente de la Nación fue un poco al establishment, un poco a los diputados y las diputadas, otro poco a Axel Kicillof, estuvo repartido como bien en campaña, estilo mafiosa, en determinadas personas. Al pueblo argentino, el único mensaje que le dio fue: confíen en el proyecto. Punto. Eso fue todo lo que tuvo para decirle a la ciudadanía. Igual a los que más tienen, les dice que confíen, pero les da concreto, O sea, les da moneda concreta. No, es que ahí hay políticas. Ahí hay políticas para esos sectores. Para el resto del pueblo argentino no hay políticas. Hay solo en una cadena nacional un segmento que dice que confiemos en el proyecto. O sea, para vos la ilusión, para los que más tienen la tarasca real. Separamos y vamos con la primera entrevista de esta mañana. Lo mejor es tener un buen comienzo. ...20 minutos pasan de las 7 de la mañana... ...y otro de los temas también de esta semana... ...es el paro universitario... ...que continúa... ...lo venimos cubriendo desde la semana pasada... ...y hay mucha información y mucho reclamo... ...porque claro... no están los recursos, no está la situación paritaria acorde a lo que necesita y está en riesgo este segundo cuatrimestre en la República Argentina. Vamos a saludar a Carlos De Feo, que es el secretario general de CONADU, por este tema. ¿Cómo estás, Carlos? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien yo. Bien, gracias por el tiempo, Carlos. Bueno, contame cómo arranca el reclamo de esta semana y cuáles son las actividades que se van a ir llevando adelante estos primeros días. Ya, hoy arrancamos con este segundo cuatrimestre decidimos profundizar el plan de lucha que veníamos realizando ya, bueno, prácticamente desde que asumió Milei, pero de este año, desde el principio de año, y habida cuenta de que no hemos tenido absolutamente ninguna respuesta. Desde la llegada de Javier Milei al gobierno hemos perdido más del 30% del salario, están yendo los docentes, tenemos problemas laborales porque al quedar también a veces cargos que se pierden hay que cubrirlos con los docentes que hoy están en actividad, esto recarga las tareas, hay una precarización laboral por falta de recursos, porque además de la situación salarial hay una situación presupuestaria gravísima que no permite hacer tareas. Se recortaron totalmente en el presupuesto los fondos para investigación que se hacen en la universidad también, extensión, no hay un peso, la situación también recursos para dar las clases. Vos pensás que la clase no es solamente pararse delante de los alumnos y hablar,
Se necesitan recursos para materiales, imagínate una clase de química, de agronomía, de medicina, de biología, de geología. Todas esas materias necesitan materiales para realizar las clases, trabajo de campo en muchas de las materias de ciencias sociales, trabajo social, en fin, todo eso no está, se está en una situación gravísima las universidades. Hoy tenemos, después de las grandes marchas del año pasado, apenas sí recursos como para seguir manteniendo abiertas las universidades, es decir, hay recursos para pagar la luz, el gas, los servicios, pero ninguna otra actividad. Bueno, no hemos tenido en este tiempo absolutamente ninguna, hemos venido reclamando paritaria, no tenemos ninguna respuesta, no hemos tenido una reunión desde el año pasado, donde hubo reuniones que la verdad fueron frustrantes por la actitud del gobierno, una actitud displicente, provocadora, sin ningún tipo de respuesta. Las reuniones se levantaban y finalmente daban el aumento que querían ellos, sin discutir nada con nosotros, pero esto sucedió hasta octubre. De octubre para acá no ha habido ninguna otra reunión, con lo cual nosotros hemos estado trabajando junto con rectores, en todos los sindicatos de trabajadores y trabajadoras, tanto docentes como no docentes, la Federación Universitaria. Hicimos un proyecto de ley, fue presentado en el Congreso, ha sido aprobado un diputado y nosotros descontamos su aprobación, al igual que lo fue el año pasado, cuando se presentó una ley de presupuesto universitario que fue aprobada, pero finalmente el presidente vetó. Como nosotros, ya lo ha dicho que va a ser lo mismo este año, nosotros estamos muy preocupados por esa situación, porque de no mediar la aprobación de una ley y la llegada de recursos, las universidades, tanto las grandes, pero las pequeñas, se van a ver en el año normalmente. Entonces decidimos profundizar. Carlos, te pido ahí que te acomodes un poquito, que te veníamos escuchando perfecto y ahí se nos fue un poco la señal en lo último que estabas diciendo. A ver. Sí, no, la verdad que estoy exactamente en la misma posición. Ahí se escucha mejor. No, y aparte con esto que decías, Carlos, recién, lo que te quería también comentar es, claro, todo esto también está pasando porque no tenemos un presupuesto, la famosa ley de leyes, ¿no? Esto hay que decirlo, hace 2 años que no tenemos presupuesto en nuestro país, o sea, ningún área tiene presupuesto, por eso también hay que hacer, y ustedes tuvieron que hacer este proyecto de ley que se aprobó en diputados la semana pasada. Claro, lo que pasa es que vos te das cuenta que el gobierno no necesita votar, es más, es una decisión propia no tener presupuesto, porque así puede avanzar tranquilamente con las manos libres, utilizando a discrecionalidad los recursos del Estado para poder llevar adelante esta transformación que ellos plantean del Estado, la cual no solamente nosotros los vemos, la cuestión de salud, la cuestión de seguridad social, es decir, los hospitales, los jubilados, la asistencia social, los subsidios, en fin, el tema productivo, lo de con vialidad, tantas otras áreas del Estado que se están achicando, la universidad está dentro de ese paquete. Y lo vienen haciendo vía el estrangulamiento presupuestario, el abuso salarial, lo cual produce, nosotros estamos pagando personal porque los salarios realmente son en la universidad, y ha hecho que muchísimos docentes ya vayan abandonando las tareas. Bueno, nosotros no vamos a esperar de brazos cruzados que el gobierno siga destruyéndola. Nosotros nosotros en los sindicatos tenemos claro que esta ley se va a aprobar, la que hoy está en diputados, que ya pasó al Senado. También tenemos claro que el gobierno la va a vetar, y en el caso de que el veto sea rechazado, no la va a aplicar como hace con otras leyes. En el caso nuestro, la ley de financiamiento de ciencia y técnica, vos pensás que el sistema científico-tecnológico está profundamente ligado a la universidad. El 95 o más de la actividad en ciencia y técnica se realiza en las universidades. Lo que a ellos les pasa, nos pasa a nosotros exactamente igual, y no vamos a esperar de brazos cruzados que el gobierno siga destruyéndola. Bueno, eso, Carlos, igual va a tener... resistir, ¿no? Eso, sí, pero eso va a tener una reacción tremenda, digo. Si esto se llega a aprobar en el Congreso, sale como creemos que va a pasar también en el Senado, que se pone a trabajarlo en comisión esta semana. O sea que de acá a 15 días tiene que tener novedades el Senado, que es como se tienen que poner a laburar los legisladores para que rápido esto salga. Y pongámosle que en 15 días eso sale efectivamente. ¿Te lo vetan? ¿O no se aplica? Y eso digo, ya hubo 2 millones de personas en todo el país, 2 veces movilizando por las universidades, va a pasar lo mismo, me imagino.
Y seguro estamos planteando para fin de mes, más o menos cuando suponemos que esto ya va a estar aprobado, para que el gobierno lo aplique, estamos planteando la tercera marcha federal. Es necesario que estemos en la calle, porque si no estamos en la calle todos los sectores, y el gobierno va a seguir con esta política de achique. Y lamentablemente, la destrucción que provoca, después cuesta muchísimo revertirla. Sí, aparte ¿quiénes se piensa que son, no? Digo, porque también la realidad es que está perfecta la reacción, porque también ¿quiénes se piensa que son? Que los tipos pueden venir a destruir años y décadas de laburo, porque digo, la universidad no la hace ni vos solo, ni yo, ni los estudiantes, se construyó en total con una comunidad en general y un país en general que apostó por eso y que hoy tiene, por ejemplo, hallazgos que van a ser usados por la ciencia internacional después de lo que pasó con el CONICET de Mar del Plata. Entonces, digo, porque si no, parece que ellos son los dueños de la pelota, ¿viste? Entonces, viene Sturzenegger, te desarma todo y de repente, bueno, son los dueños del Estado, juegan al Estado un ratito, pues no es que no les interesa el Estado, les interesa para hacer negocios para ellos y para muy poquitos. Entonces, digo, si no hay una reacción, no hay un límite, es como, bueno, atropellan todo, ¿viste? Lo que pasa es que también tenemos que tener claro que no nos estamos enfrentando solamente Milei. Yo creo que está por detrás, está el imperialismo yanqui, bueno, necesita destruir la universidad porque para un modelo de país de producción primaria, está perfecto. Un sistema universitario, un sistema de ciencia y técnica, que es uno de los 3 más importantes de América Latina, junto con Brasil y México, pero que aparte tiene prestigio internacional, obviamente que es sobrando para producir soja, maíz, exportar minería y alguna otra cosita más. No necesitas todo esto, todo eso tenés que destruir. Ahora, después usan de bajarón de pro a este mamarracho de presidente que lo escuchábamos decir, bueno, nos piden que tengamos confianza. Mirá. Yo lo escuchaba en el discurso, el tipo saca una ley, dice que va a mandar una ley para que los legisladores voten que ellos mismos se van a meter presos y no aprueban este cosas. Carlos, realmente es una ridiculez eso. Mira, me gustaría cerrar la nota compartiéndote un título que me quedó pendiente de la tapa de Clarín para contarle a los oyentes y que tiene que ver con esto que vos decías recién. La foto principal, la foto principal de este comienzo de semana de Clarín son un conjunto de militares jurando. Y mirá lo que dice el título: los gigantes de Internet van a la guerra. En un cambio radical, OpenAI, Meta y otras firmas tecnológicas se asociaron a la industria militar norteamericana. Algunos de sus ejecutivos juraron en un acto apoyar y defender a Estados Unidos y fueron nombrados tenientes coronel de la Unidad de Innovación Técnica para Ejecutivos creada por el Ejército. El destacamento 201. Y ahí lo estamos viendo para los que están en el streaming. Este título está 100% ligado con lo que vos estabas diciendo recién. Todo muy lindo con la inteligencia artificial, el avance y esto y lo otro, pero es la fuerza y es el ejército de Estados Unidos diciendo, bueno, los negocios, la tecnología y el ejército van en un mismo sentido y es para la conquista. Carlos, nos quedamos atentos con lo que pase con el devenir de la ley de financiamiento universitario en el Congreso y acá estamos a disposición para lo que haga falta, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por llamar. Vamos a seguir estando en la calle y no hay que bajar los brazos. Este gobierno viene trastabillando y hay que terminar de cambiar esta historia prontamente y tenemos futuro para hacerlo. Muchísimas gracias por la llamada. Gracias, Carlos. Abrazo grande. Que tengas buen día. Abrazo grande. Ahí estaba Carlos de Feo, secretario general de CONADU, hablando del paro universitario con el que está arrancando esta semana. No hay guita, ni para aumentos, ni para recursos en riesgo este segundo cuatrimestre en las universidades nacionales de todo el país. Gus. Así es, y con respecto, me quedé, porque justamente para mí uno de los temas del día, me parece que se abre ya explícitamente, no del día, sino de los años por venir, es la foto de la tapa de Clarín, que la vinculo con la charla que coordinó María el viernes en la sede del PJ Nacional, con todo el laburo y la ofensiva que se está dando de los grandes gigantes tecnológicos en alineamiento directo ya con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y todo su aparato, su industria militar, digamos, ¿no? Y que eso es a escala global para enfrentar al otro gigante que es China, que también tiene un desarrollo también, en cuanto a inteligencia artificial y demás, muy notorio. Y en el medio ahí andamos nosotros mirando la película, discutiendo algunas cosas, el atraso, al pago de
de los docentes universitarios o el financiamiento universitario que deberían estar abocados a el desarrollo científico, que es lo que pasó con el CONICET, que terminó este fin de semana la expedición de una manera muy hermosa, digamos, todos celebrando y destacando el logro colectivo de lo que fue esa expedición, esa transmisión, pero vos ves la escala de lo que está sucediendo y estamos preocupados por los pañales del presidente y no por el desarrollo y cómo eso te va a determinar la vida cotidiana y por la entrega. La gente. Sí, y después, bueno, la quiero dejar hablar a María porque creo que es su tema y es lo que estuvo viendo el viernes ahí en la sede del PJ. ¿Te parece que cuando volvemos a la tanda, Mari, nos metemos con ese tema, así lo desarrollamos bien? Porque, digo, está en disputa. Latinoamérica está en disputa, la Argentina está en disputa. Otra vez tenemos que hablar de esto y van cambiando, los operativos, los planes cóndores van cambiando, se van ayornando y hoy tiene que ver con esto. Qué loco ser el capo de una empresa de tecnología y que te nombren de un día para el otro teniente coronel del ejército norteamericano, ¿no? Puesto menor. Es una locura, o sea, es una locura, me parece una cosa de, bueno, esto hablando de películas y de Batman y el Guasón de ciencia ficción. ¿Sabés quién lo avisó también en los últimos días esto? Y con esto nos vamos a la tanda. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que dijo que también van por Colombia y que Trump lo dice públicamente. Si es posible en Colombia desmantelar pacíficamente el narcotráfico para que haya paz. Y puede ser romántico, sí, cierto. Pues Trump ya está diciendo que manda sus aviones a bombardear y nos toca pensar, capitán, qué vamos a hacer, porque entonces él va a venir a bombardear Colombia. No lo hacemos nosotros porque ya mataban los niños debajo de las bombas y ahora va a venir él. Un problema de discusión nacional. No me voy a pronunciar aún, pero la soberanía nacional existe. Y yo prefiero hablar y coordinar que imponer. Eso no se puede imponer. Ya lo sabemos, llevamos 50 años en las mismas. 50 años y va 1 millón de muertos asesinados en América Latina, toda. 1 millón, una guerra. Lo mejor es tener un buen comienzo. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio, liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño, democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Felicitas Bonavita está en AM530. Voy a saludar a Carlos Albarracín, que es coordinador del predio Barracas de la cooperativa Amanecer, que nuclea a cartoneros y recicladores, o cartoneros sencillamente, ¿cómo se presentan? Cartoneros, recicladores, cirujas, lo que vos les quieras poner o como lo que quieras. Laburantes. Somos cartoneros. Laburantes. Somos laburantes. Sí, ¿qué te pasó cuando viste ese posteo de Jorge Macri, que nos indigna tanto a todos? ¿A ustedes qué le pasa? Porque es para ustedes el mensaje. Ahí te agarra muchas cuestiones, te agarra primero impotencia, mucha bronca, porque yo tengo hoy 41 años y en su momento también pasé lo mismo que pasaron esos pibes, la persecución a un pibe que revuelve la basura para alimentar a su familia o también para poder comer de la basura.
A las 12, Bonavita 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
18 minutos para las 8 de la mañana, 9 grados de temperatura, la máxima para hoy va a estar en 19 y mañana empieza a bajar nuevamente después de la amplitud térmica que tendremos hoy en el AMBA. Bueno, mañana empezará a bajar nuevamente, estaremos con máximas otra vez de 14, 15 grados y algunas nubes. Y así estará el resto de la semana. Tengo una pregunta para hacerle a ustedes y a la audiencia, que le di anoche muy tarde. La que quiera, Sireli. ¿Quién escribió La locura es total? ¿Quién dijo? ¿Ahora o...? No, en la Edad Media. Cuando, no, ayer mismo, anoche. La locura es total. Sí. No sé. Puede haber sido mucho. No. Fernando Iglesias, en relación se montó sobre para entender cómo todo está. En realidad lo dijo montándose al retweet del presidente, a la fake news de Adorni. Y sí, la locura es total, Fernando. Sí. Están mintiendo. La verdad. Cuando lo leí dije, sí, es la primera vez que dicen algo tan sincero, la locura es total. Digo, que... Fernando Iglesias. Sí, hay que hacer el trabajo entre todos, los que estén escuchando ya bien temprano conectados en la 530, en el streaming. ¿Por qué digo entre todos? Diga, cuéntele al amigo, al vecino que ese video que circuló es una fake news. El gobernador no dijo lo que está en ese video, porque hay que ver el video más completo. Y es mentira que dijo que no había un plan, que no se sabía qué hay que hacer en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Porque ahí está la trampa de la fake news. Mucha gente va a pensar que eso es lo que pasó. Y no se va a enterar de esto otro, que fue una mentira construida. Bueno, de eso se trata lo que decían, ¿no? el impacto y la amplificación que tiene la derecha para instalar y todo el despliegue, las usinas que tienen. Y mientras está Axel hablando y explicando... Ya se cerró. Entonces se cerró el link, que ya no se escucha. Exacto. Entonces contale al que venga y te diga, ¿viste lo que dijo? Es mentira. Y antes cuéntelo, difúndalo. Sí, antes de dejar a María ya que analice dos frases de ayer, o dos situaciones de ayer, como para entender la narrativa de la derecha mundial en este momento, ¿no? Venimos de aquella de Milei que decía, si no llegan a fin de mes habría cadáveres en las calles. No sé si se acuerdan que fue impactante. Bueno. Ayer Netanyahu dijo, si tuviéramos una política de hambruna, nadie en Gaza habría sobrevivido. Yo encuentro en eso una resonancia muy, muy parecida, digamos, ¿no? Esto de jugar o no, y que hablar en Gaza es mucho más brutal, hay un genocidio en marcha, ¿no? Y después Trump diciendo que va a expulsar de Washington a la gente en situación de calle. Sí. ¿No? Algo que estamos viviendo que para bajar que lo que hace, nosotros nos reímos del adminículo, pero hay un dispositivo planetario que está en juego. Bueno, y vuelvo a salvar la distancia entre el contenido profundo de lo que está sucediendo en Gaza y lo que dijo Milei, digamos, pero el concepto y lo que resuena ahí, la falta de empatía con la humanidad. Bueno, y ahí, Gus, para no sentirnos tampoco tan lejos, y recién lo hablábamos fuera del aire también, ¿hasta dónde no hay un plan de exterminio? ¿Hasta dónde no es un plan de exterminio complicarte la alimentación, sacarte los medicamentos? Sí, yo creo que el exterminio termina siendo la consecuencia de un proceso internacional y en cada uno de nuestros países de extranjerización de los discursos. Y lo llevo a mucho de lo que se habló el viernes o mucho de lo que hablamos también con las compañeras en la charla del Pulqui cuando hablamos de colonialismo digital, claro, y todo lo que viene pasando en términos de cómo todo está puesto en función de la puja de poder en un capitalismo que se ha transformado, que se transforma en el tecnocapitalismo, y todo se pone en función de eso. La fake news, cómo se instala y cómo se instala incluso desde las redes y las plataformas, lo que dejan para mí también descubierto, lo que dice Trump, o todas estas cosas que, como bien dice Gustavo, tienen un hilo conductor entre las declaraciones que se van haciendo a nivel mundial de estos grandes representantes de la derecha, que tiene que ver con la puja de poder por quién define las reglas de ese discurso público. Y quién define las reglas de ese discurso público es quien es el dueño de la infraestructura, las conectividades, ¿no? Todas las herramientas. Bueno, nosotros en Argentina tenemos el ejemplo claro y lo veíamos el viernes. Argentina ha sido capaz de
tener en términos de infraestructura desde ARSAT y todo lo que eso significó en fibras ópticas, bueno, todo lo que pasó durante la década kirchnerista en términos de infraestructura, y hoy no solo lo disputa el Grupo Clarín, que sabe perfectamente que el lugar donde tiene que ir a disputar es las telecomunicaciones, por eso se quiere quedar con el 70% de ese mercado, sino que tenés a Elon Musk con Starlink disputándole incluso al propio Clarín y a los propios estados y a las propias infraestructuras de los estados ese monopolio. ¿Para qué? Bueno, porque cuando vos te quedás con la infraestructura, te quedás con todo, te quedás con la conectividad, te quedás con las herramientas, te quedás con las redes, te quedás con las plataformas. Y estamos hablando de Elon Musk, estamos hablando de el señor que seguramente puso, no él, pero debe haber puesto muchos de sus soldados en el ejército norteamericano como tenientes o X, ¿no? En esos cargos X. Entonces me parece que hay toda una estrategia montada que tiene que ver con la disputa en el tecnocapitalismo, que es la disputa del poder. No es el capitalismo clásico, es el capitalismo que hoy va a sobrevivir a través de cuáles son los recursos que puedan usarse para poner dinamismo a esas tecnologías, porque parece que nada tiene que ver con nada y en realidad todo tiene que ver con todo, pero la inteligencia artificial utiliza muchos de los recursos naturales, incluidos el agua. Bueno, para poder llevar adelante todo este tipo de políticas necesitan recursos naturales, y esos recursos naturales están en nuestra región. Esto no es, y es algo que hay que empezar a discutir, por eso también me parece muy interesante empezar a plantear cosas como las que se plantearon el viernes, porque son batallas que no se dan en soledad. No las damos los argentinos y las argentinas en soledad, las tenemos que dar en términos regionales. Y cuando uno empieza a hacer ese rastrillaje, bueno, lo tenés también en Brasil, se está discutiendo lo mismo y se están dando estas batallas, en México se están dando estas batallas, en Ecuador la oposición está, hay en todos los países se está empezando a discutir y hay que articularlo, porque esa extranjerización viene articulada, porque no es casual el discurso de Trump y todo este hilo conductor que decía Gustavo. Claramente hay una estrategia montada atrás, que tiene como consecuencia esto que decís vos, Nico, que es el exterminio, pero es parte de la consecuencia de un plan que está montado para, otra vez, la disputa por los recursos, el poder, la palabra pública, cómo se construyen esos discursos, cómo lográs convencer a sociedades de que o ocultar que esto está pasando. Tal cual. Sí, y también yo creo una falta también me parece que con eso es con lo que juega todo este sistema, todo este capitalismo radicalizado y también abusivo sobre la condición humana, que es el desconocimiento. Juega con el desconocimiento y juega con la falta de toma de conciencia. ¿Qué quiero decir? Es como cuando hablamos de las manifestaciones, ¿no? De las movilizaciones. Está todo muy lindo con el protocolo antipiquete. Te puede meter miedo, te puede dejar un poquito más guardado a veces y demás. Ahora, ¿qué protocolo viste? ¿O qué represión viste cuando fue la marcha universitaria con 1 millón de personas en el centro porteño? ¿No? O los 24 de marzo cuando hay 1 millón de personas en Plaza de Mayo. Entonces lo que quiero decir es, hay un abuso también y un uso de la falta de conciencia y del desconocimiento de decir, che loco, te están cagando de hambre, te están dejando sin medicamentos. Después de pagar impuestos toda la vida, como jubilado te están dejando sin poder morfar. ¿Cómo no te va a enojar eso? ¿Cómo alguien va a venir así de un cachetazo, te va a poner en cuestionamiento tu dignidad? Entonces digo, bueno, sí, somos más. Los que tenemos derecho a exigir somos muchos más que los 9 que están hoy llevando adelante el gabinete nacional. Obvio que somos más. Y como somos más, les vamos a exigir que gestionen, por más que los estén tensionando desde todos los intereses económicos y poderes políticos globales, bueno, que gestione para los que estamos acá dentro de este país y para los que vivimos, que son los que lo votaron. Milei, sin los votos de todos los sectores que hoy está atacando, no podría ser presidente de la nación, porque hubo universitarios, para que saque los votos que sacó, jubilados, vendedores ambulantes,
estudiantes, trabajadores sin derechos que lo votaron, y el tipo está hoy ahí porque lo votó un montón de gente de la que hoy él con sus políticas está atacando. Me gustaría, ya que estoy, comentar una actividad que se va a hacer, que tiene que ver también con esto que venimos hablando, porque tiene que ver con cómo no se da la batalla en soledad y cómo se empiezan a discutir estos temas en determinados lugares, y sobre todo, escuchando también a Carlos de Feo, que hablaba sobre las situaciones de las universidades en Argentina, cómo también muchas de estas discusiones se van dando a nivel regional. Este 12 de agosto... Eugenio Zaffaroni, ¿no?, que ustedes saben que es ex juez de la Corte y hoy es profesor emérito de la UBA y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas, que fue creado por el Papa Francisco, va a estar en la Universidad Católica de Brasilia dando una clase magistral que se llama Reflexiones sobre prisión y justicia social en América Latina. ¿Qué quiero decir con esto? Hay mucho de esta realidad que nosotros atravesamos en Argentina que se va viendo a nivel regional y se está empezando a trabajar. Bueno, esto va a ser el 12 de agosto a las 10 horas, se va a estar transmitiendo para quienes les interese por el YouTube del Instituto Fray Bartolomé de las Casas, y lo organiza el instituto con el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana. Bueno, me parece interesante para quienes quieran también empezar a meterse y a ver qué pasa en términos regionales sobre esto, poder participar de esta charla, porque es abierta. Es interesante el trabajo que viene haciendo el Instituto Bartolomé de las Casas, ¿no? Que es una iniciativa vaticana con jueces y funcionarios judiciales de la región. Donde sé que está el juez Gallardo, me acuerdo cuando lo presentaron acá y demás. Es mañana a las 10 de la mañana por Zoom. A las 10 de la mañana por Zoom. Es abierta, va a todo el público. También se da con el inicio de la segunda parte de las clases en las universidades de Brasil, y arrancan con esta clase magistral que, bueno, para todo lo que venimos conversando y para también entender los contextos, me parece que está bueno poder escucharlos. Así que mañana a las 10, quienes les interese. Miren este otro título también que les queríamos compartir. Si lo tenés ahí, lean, lo compartimos con quienes estén en el streaming, que es el título principal del diario La Nación, con respecto a la Cámara de Senadores. Sí. Y le marca la agenda también, ¿no? Porque digo, es muy interesante ver. El título es un guión. Ahí está, gracias, Gus. Le marca la agenda, porque vieron que hablábamos recién con Carlos de Feo a partir de lo del paro, ¿no?, que se está llevando adelante en términos universitarios. Bueno, ahora cómo se mueve el Congreso. Claro, la ley de financiamiento universitario, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, ahora tiene que empezar a tener el trabajo de comisión en el Senado. Y eso, apurando los tiempos, hace que la semana que viene esta sea de tratamiento y la otra pueda ir al recinto, ¿no? Digo que es lo que se está buscando, por lo menos desde la principal oposición de estos tiempos. Pero el diario La Nación lo que hace es avisarte en este comienzo de semana que, bueno, hay sectores que están operando. Y habla de los dialoguistas. Qué sorpresa. ¿No? Claro, y hay sectores que están operando para que aguante un poquito más. Guarda que igual si lo aguantan mucho, el tema se les va a meter de lleno en la campaña, entonces tampoco, digo, vos podés tensionar con los tiempos, jugar con, patear para septiembre el debate para tener que poner un poco más de guita para las universidades públicas de nuestro país, etcétera, etcétera, pero guarda porque se te puede también meter el debate en la campaña nacional, ni siquiera en la bonaerense, y ahí tenés más problemas, digo. Yo solamente les cuento parte del contraguión porque para ver cómo cada uno después calcula como quiere, ¿no? El otro día, de hecho, nos decían, digo, guarda también con los tiempos, porque digo, hay que ver. Todo indica que, el desdoblamiento de la provincia de Buenos Aires puede traer algunas complicaciones, hay que ver si es lo que más le conviene al campo nacional y popular, pero después también, viendo la otra parte del relato, hay que ver cómo está la economía al 7 de septiembre y después cómo está la economía al 26 de octubre, digo, también tiene un desafío ahí el oficialismo nacional. Entonces, esto como parte del análisis de lo que viene para adelante. Todo esto mientras estamos en la previa del cierre de listas que va a ser el próximo domingo. Dejo esta pista y mañana les cuento más.
Pero al margen de los nombres que están sonando, nombres que todos conocemos, uno ya lo escuchamos el otro día y lo sacamos al aire acá en Un Buen Comienzo, que es Agustín Rossi. La estrategia en la que están de acuerdo todas las tribus del peronismo, de Fuerza Patria, y eso sí va a ser así, es que vuelva gente con oficio y con mucho conocimiento del ámbito legislativo al Congreso de la Nación. De ahí el nombre de Tayana, de Jorge Tayana. Entre otros. Sí, sí. Entre otros, Sergio Massa, Teresa García. Hay un el propio Máximo Kirchner. El propio Máximo Kirchner. Sebastián Galmarini, hombre fundamental para lo que fue el proceso de unidad en la provincia de Buenos Aires. No, digo, profesionales de el ámbito, algunos de la rosca y otros legislativos, ¿no? Cuando pienso profesionales del ámbito legislativo, Teresa García, ¿no? Digo, quien fue secretaria parlamentaria, que tiene un conocimiento y un recorrido. La gran militante. Sí. Gran militante y mucho conocimiento también del ámbito legislativo. Bueno, estuvo el viernes, Teresa. Jorge Capitanich, estuvo Teresa en el PJ el otro día, es verdad. Jorge Capitanich, Sergio Uñac, Juan Manuel Urtubey. ¿No? Hombres con hay mucho hay todo un armado ahí también de algo de que es más allá del kirchnerismo, dentro del peronismo, que es primero la patria. Y hay nombres, los que vos mencionás, que es esta Urtubey, más federal. Tal cual. Es un armado, el pan-kirchnerismo, digamos, sí, con otros sectores del peronismo. Tal cual. Y un poco más comprometido que los gobernadores que se juntaron para armar una liga. Y ya el fin de semana se estaban arrepintiendo porque parece que están en desacuerdo con algunas cosas que el gringo Schiaretti les está imponiendo. Igual veamos cómo sigue eso. Yo creo que el otro día hablábamos, ¿no? Si es solo un armado mediático o no. Yo creo que ahí hay algo para explorar en la tercera vía, que es lo que están buscando, y que hay un posicionamiento de un sector de las fracciones del capital en la Argentina, que es la apuesta, la renovación después de la salida de Milei del gobierno, digamos, ¿no? Tal cual. El otro día una fuente me dijo, este armado, Nico, es para blindar al gobierno nacional y para negociar. Así, me lo dijo criollo, es una mirada de una fuente de una de las tribus del peronismo, pero bueno, hay que ver cómo funciona, pero me dijo, es directamente para blindar al gobierno nacional y negociar en todo caso un poquito más para ellos. Tal cual. Dos cositas antes de irnos, esto que surge es el movimiento de círculos de resistencia, sí, digamos, que vamos a hablar en los próximos días, que es una organización, o un núcleo, un encuentro de militantes y dirigentes políticos del amplio campo nacional y popular, donde se van a ir dando distintas políticas de resistencia, donde la consigna principal es pedir que se revea la detención y proscripción de la principal líder de la oposición, Cristina Fernández de Kirchner. Después no dejar pasar que ayer en Gaza mataron a 5 periodistas, a uno de ellos de la cadena Al Jazeera, y que ya Israel había acusado que era parte de Hamas, de la organización terrorista, elementos que siempre fueron desmentidos por organizaciones internacionales, o que nunca le dieron credibilidad fehaciente. Y que Milei prepara su acto el jueves en Atenas de la Plata, ¿no? Para meterse en la campaña. Este fin de semana en Quilmes y en Lanús arrancó los actos por Cristina Libre y estuvieron varios de los candidatos de la tercera sección a diputados y diputadas, estuvo también Máximo Kirchner y bueno, nada, se abordó el tema en términos también de la situación económica que atraviesa el país y la provincia. Cierre de este nuevo programa de Un Buen Comienzo. Nos vamos a reencontrar mañana a las 7 de la mañana. Se quedan con Roberto Caballero y equipazo. Ya arranca Caballero de día. Gracias a todos los que estuvieron ahí escuchando desde bien temprano del otro lado. Así que, y tenemos una semana intensa por delante, por lo que va a pasar en el Congreso, por los debates que se vienen, pero también por el cierre de listas para ver qué va a pasar a nivel nacional para las elecciones del 26 de octubre. Mientras tanto, la campaña bonaerense de cara al 7 de septiembre ya está en marcha. Chequen dónde votar, hay que ver también los pasos de los candidatos, escuchar lo que se dice, así que bueno, mucho también para trabajar ahí. Hasta mañana, chau. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red.
Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Las Madres de Plaza de Mayo te invitan a sus cursos de formación abiertos a toda la comunidad. Historia, comunicación, lutería.